Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 8 de Cívica, correspondiente a lo que es diversidad cultural e interculturalidad. Tenemos entonces que este tema es un poquito más sencillo, ¿no? La diferencia es saber encontrar las características de los textos que nos proponen en función a los enunciados que también nos marcan como alternativa. El Perú es un país rico en costumbres y tradiciones como la procesión del Señor de los Milagros, la corrida de toro, la marinera norteña, la danza de las tijeras, las comidas típicas como la pachamanca. Estas expresiones son el reflejo de... Y aquí vamos a reconocer nosotros unos términos en relación a cultura. Cultura es cualquier manifestación del ser humano, que obviamente no tiene que ser algo exclusivo, ¿no? Sino tiene que ser aceptado por la población y se vuelve una tradición. Que también sabemos nosotros que no es lo mismo hablar de tradiciones que de la parte de lo que son las costumbres. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos mencionar, ¿no? Costumbres son prácticas que hacemos continuamente nosotros y tradiciones son más que todo danzas arraigadas que se han pasado de generación en generación. La cultura tiene términos afines como son interculturalidad, significa relación de culturas. Tenemos también términos como multiculturalidad o pluriculturalidad. En el primero serían varias culturas, en el segundo varias culturas legalizadas e inscritas. En otras palabras, reconocidas por el Estado y que son parte de los censos conocidos. Luego tenemos nosotros enajenación. Es cuando alguien quiere que pierdas la cultura por imposición. Alienación es perder la cultura también, pero acá es voluntaria. ¿Por qué razón? Porque es una copia a algo que se ha hecho en otro país. Festividades que vienen de otro país, nosotros las tomamos como nuestras, perdiendo nuestras propias festividades, ¿no? Tenemos también transculturalidad, cuando nacen culturas nuevas, producto a la interculturalidad o mestizaje que ha habido con anterioridad. Entonces nosotros ahí tenemos algunos términos cotidianos. ¿Qué más vamos a reconocer aquí? La diferencia entre lo que es diversidad cultural con lo que vendría a ser multiculturalidad. Multiculturalidad son varias pero expresiones, especialmente correspondiente a pueblos, campesinos o nativos. O sea, hay varios pueblos y hay varias manifestaciones de esos pueblos. En cambio, diversidad cultural es cuando hablamos de todos los elementos que puede tener la cultura. Yo puedo hablar de comida, puedo hablar de danzas, de fiestas, etcétera, al mismo tiempo. Entonces vamos a leer nuestro enunciado. El país es un país rico en costumbres y tradiciones, como la procesión del Señor de los Milagros, acá hay una procesión religiosa. Corrida de toros es otra celebración. Marinera norteña es una danza. Danza de las tijeras es otra danza. Comidas típicas, nos están hablando de todo un poco. Por lo tanto, no podría ser variedad étnica, porque no solamente hablan de tipos de pueblos que pueden existir. Religiosa no puede ser porque solamente nos mencionan uno, especialmente que es la procesión. Convivencia étnica, tampoco hablan que hay una relación de mezclas entre diferentes grupos sociales. Y complejidad lingüística no hablan en función del idioma. Entonces, siendo el término más sencillo, diversidad cultural como la respuesta correcta. Una comisión de miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, visitó una comunidad andina de la región Apurímac para promover una alimentación adecuada y reducir los niveles de desnutrición de su población. De lo expuesto identifica las actividades que corresponden al proceso de interculturalidad que se genera el intercambio entre la comisión y la comunidad. Entonces va una comisión de las Naciones Unidas que no solamente representa a una institución,
si no sabemos nosotros que tiene otro tipo de cultura, especialmente porque ellos promocionan la globalización. Esta globalización también tiene una influencia más del todo tipo de los países desarrollados. En cambio, van a visitar una comunidad andina. ¿Por qué le decimos nosotros comunidad andina? Estamos hablando de las diferencias entre lo que es una comunidad campesina y un grupo nativo o comunidad nativa. Diferencias inmediatas. La comunidad campesina está en las zonas andinas. Las comunidades nativas están en las zonas de la selva, selváticas. Otra diferencia, la comunidad campesina es reconocida también como persona jurídica, mientras que la comunidad nativa es como persona de protección. ¿Ven? Tenemos ahí diferentes manifestaciones de lo que es un grupo a otro. En este caso hablan de comunidad andina, en otras palabras, campesina, de la región de Apurímac, para promover una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer para interculturalizar la zona? La interculturalidad tiene que ver con el intercambio, pero en este intercambio no se tiene que ver afectado ni la organización ni la comunidad en mención. Entonces, comunicación activa sobre prácticas alimentarias con los comuneros. ¿Está bien? Comunicación tiene que ver con diálogo. Prácticas alimentarias con los comuneros, no les están imponiendo ningún tipo de prácticas. Están conversando con ellos a ver qué es lo que opinan, porque dice comunicación activa. Van a recoger prácticas de ellos y van a ver también prácticas que traen como ejemplos la Organización de las Naciones Unidas. Intercambio y convivencia armónica con los miembros de la FAO. Intercambio significa comunicación tanto de diálogo como de costumbres y convivencia armónica, es decir, no generando conflictos. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Promoción de productos transgénicos. Transgénicos estamos hablando de productos que ya han sido alterados de manera artificial, que están en contra de una práctica saludable en primer lugar, que es la alimentación adecuada, y segundo, con el área que ellos trabajan, como son comuneros, ellos hacen todo cultivo natural. Entonces, si nosotros le llevamos transgénicos, estamos cambiando su modo de ver la agricultura y encima afectándolos porque ellos no los producen, por lo tanto los tendrían que comprar de otro lado. Migración hacia las zonas desarrolladas para reducir la desnutrición. La idea de la interculturalidad no es afectar a la zona. Entonces, al migrar nos estamos llevando a la población a otra zona desarrollada, minimizando la posibilidad de que ellos puedan superar la desnutrición desde su misma forma de alimentación. Por lo tanto, estaríamos generando también una exclusión, lo que no permite la interculturalidad. En este caso tenemos solamente A y B como letras correctas, siendo la alternativa B la respuesta final. Tenemos en tercer lugar, Juan le dice a Pedro, ¿qué haces por aquí? Tu taita te está buscando por la chacra. Pedro le responde, estuve en la cancha jugando fútbol. Ahorita me pongo mis ojotas y voy a buscarle en la pampa. En este texto las palabras en negrita, o en este caso más resaltadas, son de origen quechua y se han incorporado en el lenguaje español. En relación a este relato podemos afirmar que el Estado peruano reconoce el derecho de las poblaciones a preservar la diversidad de lenguas promoviendo la educación. Entonces vamos a entender aquí la situación, ¿no? Son términos que nosotros usamos siempre. Tu taita te está buscando en la chacra. Sabemos que es una chacra, ¿verdad? Es un campo donde se hace agricultura. Tu taita, tu papá te está buscando, tu familiar te está buscando. Estuve en la cancha jugando fútbol, una cancha de fútbol. Nosotros nos imaginamos un espacio en el cual se ha promovido. Pero cancha también viene de comida. La cancha que nosotros comemos o consumimos en función del maíz, ¿no es cierto? Entonces es un término andino. Me pongo mis ojotas, zapatos acondicionados para caminar en la sierra, y también los usamos nosotros hasta cuando danzamos. Y la pampa, hay muchos sinónimos, ¿no? Pampa es un término que alude en la costa, recordarán ustedes por geografía, a una zona buena para la agricultura y carente de agua. Pero algunos utilizan el término pampa como un lugar baldío o vacío. No son términos cotidianos. En este caso, no es un problema religioso, porque no están hablando de Dios. Democrático tampoco, porque no hay ninguna elección.
Sí están en una zona rural, pero no están promoviendo la educación rural al hablar de lenguas. Especial tampoco, entonces sería bilingüe. Pero además de eso podemos acotar otras cosas, ¿no? La educación bilingüe, ¿dónde influye más que todo? En zonas con más de un idioma. Es decir, no vamos a venir acá a Lima, en la parte de la capital, no en la parte provincial, y vamos a hacer la educación bilingüe obligatoria. Más bien las personas que vienen con otro idioma o dialecto tienen que aprender a hablar el castellano tal y como lo manejamos nosotros, porque no estamos en una zona rural. Pero los que están en zonas que sí tienen más de un idioma pueden tener una educación bilingüe. Y no solamente está en función de enseñar su idioma, sino también docentes preparados en el sentido bilingüe para poder impartir las dos lenguas. Importante también, los textos. Se dicen que más de 400 textos han sido trasladados a los idiomas o dialectos originarios para que ellos puedan entender, no solamente en palabras, sino también en imágenes. Imágenes que se relacionen bastante con el ámbito geográfico en los cuales ellos se relacionan, ¿no? Si estamos nosotros en zonas donde hay ganadería de auquénidos, entonces imágenes que les familiaricen con la ganadería para luego extraer que hay otros tipos de ganadería en otros lugares. Y por último, nosotros tenemos aquí, es un tema también relacionado con la parte de la diversidad lingüística, ¿no? Sabemos que en el Perú tenemos nosotros más o menos 52 pueblos originarios agrupados en 22 regiones, para ver lo que vendrían a ser los idiomas que manejan el Perú, los dialectos que manejamos. En el caso de los idiomas y dialectos, van a variar dependiendo el lugar en el que están. Por ejemplo, hay quechua hablantes, hay mara que se maneja en las zonas andinas, o los dialectos que se manejan también en los lugares nativos. Además de estos, ellos se van a agrupar en familias, que ya más o menos las conocemos, ¿no? En el caso de las familias nativas, tienen mayor número que las familias campesinas. Pero se dice que los aymaras son la familia campesina que ha mantenido su fuerza étnica. Es decir, no se ha afectado mucho por el plano de la discriminación, mientras que los quechua hablantes son los más afectados. ¿Cómo hace el Estado para protegerlos? Tenemos entonces protección a las comunidades nativas y campesinas, leyes que protegen su zona, protegen su idioma o dialecto o lengua, como ellos le llaman, y los protegen a ellos también como personas. Y lo otro vendría a ser los mecanismos contra actividades económicas que les hayan daño, ¿no es cierto? Minería, tala, entre otros. Vamos a leer entonces lo que nos hablan sobre las etnias, que ya no se dicen razas. Cuando nosotros hablamos de grupos, sea por color de piel o sea por lugar de ubicación, se le conoce como etnias. La etnia de los ayánicas ocupa las laderas orientales. Orientales estamos hablando de la selva, ¿no es cierto? Entre la cordillera de los Andes y el Alto Yurúa. Los hombres se dedican a la caza, respetando la costumbre de no hacerlo en exceso. Las mujeres hacen cestos y esteras de fibras vegetales, que les servirán a toda la comunidad. Los chamanes son sabios especialistas que tienen el poder de curar enfermedades basados en el uso de plantas medicinales. Del texto se infiere que los miembros de esta etnia comparten, entonces vamos a ver nosotros qué cosas pueden compartir en esta etnia. Los códigos, ¿sí? Tienen un mismo código lingüístico y tienen las mismas normas comunales, ¿no? Y ellos ya saben que los hombres se van a dedicar a esa actividad mientras que las mujeres se van a dedicar a otra. El idioma, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de códigos lingüísticos, se supone que ellos pertenecen a un mismo grupo nativo. Por lo tanto, manejan el mismo dialecto. Las creencias, sí, estamos hablando de chamanes que tienen el poder de curar enfermedades con plantas medicinales. Entonces estamos viendo aquí el hecho de creencias. Podemos reconocerlos en los chamanes. ¿Comparten el mismo territorio? Sí. Laderas orientales entre la cordillera de los Andes y el Alto Yurúa. Sabemos que ahí se van a ubicar y en realidad los pueblos ayaninkas se caracterizan por tener un contacto directo con nosotros. Tú puedes ir a verlos y van a interactuar contigo, van a
colocarse su ropa, compartir sus danzas, porque es un pueblo ya abierto a la interacción. Así comparten el territorio que vendrían a ser las laderas orientales entre la cordillera de los Andes y el Alto Yurúa. Ahora, jerarquía. Hemos visto nosotros que compartan un estándar de jerarquía. No vemos aquí que alguien mande sobre otro. Decimos que todos los hombres se dedican a la casa, respetando la costumbre de no hacerlo en exceso. Y las mujeres hacen cestos y esteras de fibras vegetales que servirán a toda la comunidad. En otras palabras, no comparten un hecho de que alguien sea mejor que otro, sino que han distribuido las funciones de manera equitativa para que la comunidad pueda marchar mejor. Entonces, no podría ser porque ellos, su nombre lo dice, tienen un trabajo comunal. Por lo tanto, sería la A, la B, la D y la E. En este caso, la alternativa E. Y hasta aquí hemos terminado nosotros los ejercicios de cívica, conociendo un poco más sobre las características de los pueblos que están en el Perú.